Bienvenidos a una respuesta razonada, respuestas bíblicas a un mundo postmoderno. Continuamos con el defecto fatal del calvinismo. Parte 2. El libre albedrío limitado en contra la soberanía de Dios. En la primera parte abordamos la soberanía de Dios y su difícil relación con el libre albedrío limitado. A modo de repaso, permítame mencionar algunas cosas sin explicación rápidamente. Si desean profundizar, consulten el enlace El libre albedrío limitado y la soberanía de Dios que se encuentra en la descripción a continuación. Recuerden que estamos hablando del punto de vista calvinista y proveyendo respuestas a los problemas que resultan si uno toma el punto calvinista histórico o el hipercalvinismo de hoy. Vimos según fuentes originales y académicas, incluyendo Calvino mismo, que la soberanía de Dios se extiende a todos los aspectos de la existencia y el ser del universo, desde los átomos y las partículas subatómicas hasta los cúmulos galácticos que vemos en el universo. Vimos claramente en la Confesión de Fe Westminster 3.1 lo siguiente. Dios desde toda la eternidad, por el consejo más sabio y santo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que sucede. Observe la última frase, todo lo que sucede. Esto es bastante claro. Dado que vivimos en un universo limitado y finito, esto significa que existe una causa primaria para todo lo que existe, y esa causa es Dios. Sin embargo, eso no significa que Dios predestinó cada microevento para que ocurriera como un microgestor cósmico o un titiritero cósmico. Esto sería determinismo religioso. Sin embargo, esto no significa que las cosas ocurran sin el conocimiento de Dios o sin que Él las permita. Dios sigue siendo Dios. Es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Más sobre eso adelante. Concluimos que el problema con el concepto calvinista de la soberanía divina era que Dios causó, está causando y causará que todas las cosas sucedan como Él lo determine. Este tipo de calvinismo crea una paradoja. Puedo elegir libremente a través de mi libre albedrío, llamado libre albedrío compatibilista, que en efecto es dirigido por mis deseos. Pero Dios ha predestinado mis deseos. Si mis deseos vienen y están predestinados de Dios, ¿cómo puedo tener mis propios deseos basados en mi libre albedrío? Esto crea una situación donde, en efecto, no existe el libre albedrío. La voluntad está subordinada y controlada por Dios. Esta conclusión es inevitable. Para intentar evitar este resultado, se nos presenta la idea de casualidad. Dios es la casualidad primaria y todas las entidades creadas son la casualidad secundaria. La causa primaria con la que coincidemos y defendemos bajo el argumento cosmológico Calán es Dios. Él es la causa primaria de todo.
Según el calvinismo, las causas secundarias son aquellos elementos de la creación que ejecutan la voluntad soberana de Dios en el universo. Sin embargo, aquí está la cuestión. El calvinismo estricto se adhiere a la idea de que las causas secundarias actúan según la voluntad de Dios. Solo ejecutan lo que Dios decreta. No tienen otra opción. No pueden elegir hacer otra cosa, porque como afirma la Confesión de Fe Westminster 3.1, Dios, por su propia voluntad, libre e inmutable, ordena todo lo que sucede. Esto nos lleva a la conclusión de que en esta visión de la soberanía de Dios, las acciones mismas de los hombres están predeterminadas por Dios, por lo que no tenían otra opción que llevar a cabo la ejecución. No tenían oportunidad de elegir otra cosa. Y esto significa que no tenían libre albedrío en el asunto. Este tipo de soberanía divina destruye el libre albedrío humano. Tanto, elimina la verdadera y auténtica responsabilidad humana. La buena noticia es que no nos quedamos aquí. Tenemos otra manera bíblica de considerar la soberanía de Dios, donde Dios no pierde ni un ápice de sus omnicaracterísticas. Sigue siendo completamente Dios, pero el hombre mantiene vigente su limitado libre albedrío. Así que consideremos lo siguiente como lo dejamos en la parte 1. La siguiente pregunta es, ¿puede existir la casualidad primaria y secundaria en un mundo donde existe un genuino libre albedrío limitado o lo que se llama el libre albedrío libertario? Entremos en el asunto. Dentro del marco calvinista, se trata de una relación determinista entre Dios y el hombre, entre Dios como causa primaria de todas las cosas y el hombre como instrumento, como solo un instrumento de Dios, la causa secundaria. En este caso, no existe libre albedrío. Todo ya está determinado de antemano. Ahora bien, si existe libre albedrío, un libre albedrío limitado, ¿cómo se manifiesta esto? Podemos estar de acuerdo en que Dios es la causa primaria. El argumento cosmológico Calán demuestra claramente que Él es el ser necesario. En un marco no calvinista, vemos ciertas cosas de forma muy diferente. Sostenemos que la casualidad primaria y secundaria pueden existir en un mundo donde las personas tienen un libre albedrío genuino, limitado o libertario, pero la forma en que se relacionan entre sí es muy diferente a como lo plantea el calvinismo. En la perspectiva calvinista, la casualidad primaria de Dios es determinante, lo que significa que Dios no solo sustenta todo, sino que también decreta exactamente lo que hará cada causa secundaria, incluyendo cada decisión humana. Así pues, incluso cuando las personas toman decisiones, en última instancia están haciendo lo que Dios ya ha decidido que harían. Pero en un marco que permite un libre albedrío limitado o libertario, las cosas funcionan de manera diferente. Dios, como causa principal, aún crea, sostiene y gobierna el universo.
pero no controla minuciosamente cada detalle de nuestras decisiones. Esto significa que permite que los agentes libres tomen decisiones y las ejecuten. La cuestión es que Dios sabe que las decisiones y cuáles son que se tomarán, qué acciones se emprenderán. Tiene un conocimiento previo perfecto. Pero ese conocimiento previo no significa que Él cause esas cosas. Más bien, Él da a los seres humanos verdadera libertad, la clase de libertad que podrías haber elegido genuinamente de otra manera. Sigue siendo una causa secundaria, pero no estás atado a un camino predeterminado. Tus decisiones provienen de ti. Este es un concepto poderoso. La verdadera libertad humana no le resta soberanía a Dios. Él sigue siendo la causa principal, pero coloca una gran responsabilidad en las manos del ser humano al decidir qué hacer. Esta es la responsabilidad humana en su sentido más auténtico. Permítame señalar algo aquí. Dios, a través de su conocimiento previo, sabe exactamente lo que haremos en cualquier situación determinada. Dios conoce las decisiones de los agentes con libre albedrío. Esto contrasta con la teología del proceso, que afirma que Dios está aprendiendo y que Dios aprende de nuestras decisiones. Algunos teólogos del proceso sostienen que Dios no sabe qué haremos hasta que lo hagamos. Sin embargo, esto no es a lo que me refiero cuando hablamos de las decisiones humanas verdaderamente libres y auténticas. En la teología del proceso, Dios no tiene poderes omni, simplemente tiene poderes más que los demás. Y esos poderes están en proceso de crecer y desarrollarse. Nosotros adquirimos a un Dios completamente consciente de todo lo que acontece. Mantiene sus características omni en todo tiempo y aún así permite el libre albedrío limitado de sus criaturas. Así que, volviendo a nuestra discusión, sí, ambos tipos de casualidad pueden existir, pero en un sistema libertario o de libre albedrío limitado, el papel de Dios consiste más bien en sostener y permitir la libertad, no en causar las acciones mediante la predestinación. Hebreos 1:3. Y Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su naturaleza, y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es un cambio significativo respecto al modelo calvinista, donde el decreto de Dios está detrás de cada decisión que toma una persona. Dios, en cambio, obra a través del libre albedrío limitado de sus seres creados. ¿Acaso esto le resta soberanía a Dios? Absolutamente no. Los calvinistas tienden a interpretar la soberanía de Dios como que predetermina y decide de antemano todas las cosas, pero no tiene por qué ser así. Como soberano, significa que gobierna y, dentro de la estructura de su gobierno, la economía de su soberanía ha tenido en cuenta el libre albedrío limitado de los seres humanos. La casualidad primaria aún le pertenece.
Las cosas siguen sucediendo según lo planeado. Recuerden, Él sustenta todo, pero sus planes también incluyen la libre elección de cada ser humano. Si la Confesión de Fe de Westminster 3.1 es tal como es, y la casualidad primaria y secundaria es como las plantean los calvinistas o hipercalvinistas, entonces no puede haber libre albedrío. Dios es soberano, pero es determinista. Él ha creado y reina sobre un universo determinista. La pregunta es, ¿respalda este universo determinista las leyes de la lógica y la justicia? Lógicamente, si todo está predeterminado, entonces ninguna acción puede ser de otra manera. Esto significa que no puede haber verdadero libre albedrío. Sin libre albedrío, no se puede pasar juicio al que peca. El compatibilismo de los calvinistas no ofrece una respuesta satisfactoria al problema, porque en última instancia, el deseo que impulsó el libre albedrío también estaba predeterminado. ¿Vivimos en un universo determinista? Si es así, ¿por qué existe la ilusión del libre albedrío? Los calvinistas responderán, esto es un misterio. De nuevo, una respuesta insatisfactoria, sobre todo cuando existe una respuesta. Sin embargo, si Dios, mediante su presciencia, su conocimiento previo, sabe lo que ocurrirá y cuál es cada decisión antes de que suceda, entonces aún puede dirigir la historia hacia el cumplimiento de sus propósitos. Dios no se deja sorprender por nuestras decisiones, no lo sorprendemos. Dios lo sabe todo, es omnisciente. Es su amplio y abarcador conocimiento lo que lo hace soberano y lo que lo mantiene en control. Y la humanidad sigue siendo un agente libre, con verdadera responsabilidad moral ante Dios. Nuestras acciones importan. Al observar el universo y nuestras acciones, pregúntate, ¿tengo verdadero libre albedrío? Si no lo tengo, ¿cuál es el propósito de un falso libre albedrío? Experimentamos un libre albedrío limitado que se enmarca en la soberanía suprema y completa de Dios. Las escrituras demuestran que dentro de las acciones libres de los hombres puede existir un plan divino. Dios permite acciones de libre albedrío limitado en sus criaturas, pero de todos modos, aunque estas acciones parecen derrocar el plan último de Dios, Dios todavía lleva a cabo su plan último porque trabaja dentro de ellas. Veremos dos pasajes como ejemplo del libre albedrío limitado dentro del marco provisionista. Veremos cómo el libre albedrío puede coexistir con la soberanía total de Dios. Número 1. En Génesis 50:20 es un pasaje que está en medio de una narrativa más extensa, pero aquí vemos el propósito soberano de Dios a través de decisión humana. Este versículo dice lo siguiente: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para lograr que se mantuviera con vida a mucha gente, como sucede hoy.
Los hermanos de José decidieron libremente venderlo como esclavo, pero Dios tenía un plan que desarrollar, usando su decisión para cumplir ese plan de salvación. Aquí tenemos a José y a sus hermanos. ¿Cuál es la soberanía de Dios en todo esto? El versículo dice, Dios lo encaminó a bien, lo que indica que Dios tenía un plan intencional y benévolo tras la traición de José. Dios no se apresuraba a arreglar las cosas después del pecado de los hermanos de José. Desde el pasado, a través de su conocimiento previo, había integrado estas acciones en su plan redentor más amplio desde el principio. Dios es soberanamente libre para cumplir sus propósitos como desee. No necesita predeterminar cada decisión humana para llevar a cabo sus planes. Él ya sabe las decisiones humanas. En este caso, usó las acciones pecaminosas libremente elegidas de los hermanos de José para lograr el bien, preservando muchas vidas durante la hambruna. Esto es el gobierno providencial de Dios, obrando en y a través y a pesar de la rebelión humana. ¿Qué hay de libre albedrío limitado humano? Pensaron hacerme mal. Muestra que los hermanos actuaron según sus propios deseos pecaminosos. Dios no los obligó a pecar. Eran agentes morales libres y causas secundarias. Su intención era genuinamente suya. Los hermanos actuaron por envidia y malicia, intenciones que surgieron de su propio corazón. Tenían alternativas reales y asumieron la plena responsabilidad de su decisión. Su pecado no fue planeado ni impuesto por Dios, aunque Dios lo conocía de antemano, pero Dios pudo redirigirlo hacia sus buenos propósitos. ¿Qué podemos extrapolar de esto? Génesis 50:20 muestra que la soberanía de Dios no se ve amenazada por la libertad humana. Más bien su grandeza se manifiesta en su capacidad para redimir y reutilizar el mal que cometen las criaturas libres. Esta es una soberanía activa y sabia que no controla cada detalle, aunque conoce cada detalle, sino que es capaz de lograr sus fines sin violar la voluntad humana. Número 2. Hechos 2:23. Otro pasaje dentro de una narrativa más amplia del día de Pentecostés. El plan predeterminado de Dios a través de las acciones humanas. El pasaje dice, a este Jesús, entregado según el plan y el previo conocimiento de Dios, lo crucificasteis, lo matasteis por manos de inicuos. La crucifixión formaba parte del plan eterno de Dios. Sin embargo, Pedro responsabiliza moralmente a la multitud por su participación voluntaria. Actuaron por libre albedrío, por lo que fueron plenamente responsables. Esto es muy importante notar que el libre albedrío limitado de quienes deseaban matar a Jesús y las fuerzas de las tinieblas que se movían en el ámbito espiritual no comprendían ni conocían la obra redentora de Dios que se realizaría mediante sus acciones libres. Primera de Corintios 2:8 arroja una luz increíble sobre esto y sobre el libre albedrío.
que es la capacidad de hacer lo contrario. Nota, ninguno de los gobernantes de este siglo entendió esto, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Aquí los gobernantes de este siglo pueden entenderse en dos sentidos: gobernantes humanos, autoridades políticas y religiosas como Pilato, Herodes y los líderes judíos, etc. Gobernantes espirituales, fuerzas y poderes demoníacos, como en Efesios 6:12, que influían en estos gobernantes humanos. El punto de Pablo es que ni los poderes humanos ni los espirituales comprendieron el alcance completo del plan redentor de Dios mediante la muerte de Cristo. Si lo hubieran entendido, habrían evitado hacer precisamente lo que les aseguró su propia derrota. Fíjense que el pasaje indica que si hubieran sabido, hubieran hecho otra cosa. Esto indica la habilidad de hacer lo contrario. Si sus acciones fueran predestinadas, entonces el pasaje hubiera dicho que Dios les predestinó de antemano que crucificaran a Jesús por sus acciones predeterminadas. Pablo señala con fuerza las dos opciones que tenían ante sí los gobernantes de esta era. Esto indica claramente su capacidad, de otro modo, tener información distinta a la que tenían. Dios había velado la importancia de la muerte de Cristo. Dios preparó el escenario, pero las acciones que tomaron fueron claramente suyas. Hechos 2:23, en la crucifixión de Jesús, fíjense cómo se entrelaza la soberanía de Dios con este acontecimiento. Según el determinado plan y el previo conocimiento de Dios, indica que la crucifixión no fue un accidente trágico, sino que fue decretada antes de la fundación del mundo. Podemos ver algo similar en Apocalipsis 13:8. Dios orquestó la historia para que la muerte de Jesús ocurriera en el momento y el lugar señalados, cumpliendo así la profecía. El plan definido y el conocimiento previo de Dios se refiere al propósito único de Dios de traer la salvación mediante la muerte del Mesías. Dios sabía, dada la condición de los corazones humanos y el momento histórico, que enviar a su Hijo conduciría a su rechazo y crucifixión. Su plan era seguro, no porque predeterminaría cada acción, sino porque su sabiduría aseguró que el momento y las circunstancias se cruzarían con la rebelión del libre albedrío humano. Aunque la crucifixión fue planeada desde antes de la fundación del mundo, el libre albedrío humano seguía siendo parte de ella. Crucificasteis y matasteis por manos de impíos. Muestra una verdadera voluntad humana. Los líderes judíos y los soldados romanos actuaron voluntariamente, con auténtica responsabilidad moral. El plan de Dios no los obligó a actuar en contra de su voluntad. Hicieron lo que quisieron. Los líderes judíos y soldados romanos actuaron según sus propios deseos pecaminosos, envidia, miedo y conveniencia política. Dios no causó sus motivos, les permitió seguir sus propios corazones.
siguen siendo plenamente responsables de su parte en la crucifixión del Señor de la gloria. ¿Qué podemos extrapolar aquí? Hechos 2:23 presenta la soberanía divina y la responsabilidad humana juntas. Dios preparó el escenario para la redención, pero los actores actuaron libremente. La previsión de Dios no es lo mismo que la predeterminación. Él sabía lo que harían e incorporó sus acciones libremente elegidas a su plan redentor. Veamos dos formas de entender la soberanía de Dios. Como resumen, los calvinistas y los provisionistas ambos aceptamos la frase que Dios es soberano, pero difieren mucho en el pensamiento de ella. Primero, el punto de vista calvinista. Dios es soberano, sí, y esto los lleva a decir que Dios determina todo lo que acontece y decreta todas las acciones de seres humanos. La Confesión de Fe Westminster 3.1. Y esto nos lleva que en última instancia, porque los seres humanos no pueden hacer otra cosa fuera de lo que Dios ha decretado que hagan, no ejercen libre albedrío. Por lo tanto, no son responsables por sus acciones. Ahora nosotros como provisionistas creemos que Dios es soberano y por lo tanto decimos, Dios, por conocimiento previo, sabe qué harán los seres con libre albedrío. Y esto nos lleva, Dios, por su infinito conocimiento, ha elaborado su plan para la eternidad, tomando en cuenta las acciones libres de los humanos. Dios lleva a cabo su voluntad en su totalidad, sin controlar por decreto la voluntad humana. Los humanos son responsables por sus acciones. Al ver el punto calvinista, nos lleva a concluir lo siguiente, que existe un determinismo divino o determinismo teológico, donde no hay libre albedrío, donde Dios hace y decide todo, inclusive lo más pequeño a lo más grande del universo y de nuestras decisiones. En otras palabras, nosotros somos un títere y no tenemos ningún tipo de libre albedrío o responsabilidad. El provisionismo nos lleva a concluir que hay una soberanía divina. Dios es soberano, pero existe también el libre albedrío humano, porque Dios conoce cada acción que se llevará a cabo y Dios es omnipoderoso, omniconsciente de todo, omnipresente en todo. Él puede llevar a cabo la historia a los fines que Él desea por su propia voluntad, utilizando el libre albedrío humano. Y esto pone al humano en una posición de ser 100% responsable por sus acciones. Esto ha sido el libre albedrío limitado contra la soberanía de Dios con el doctor Regino Ramos Jr. Esto es una respuesta razonada, respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. Dele un me gusta a este video, siga a este canal, comparta esta información en las redes sociales para que aquellos que la necesiten escuchar puedan tenerla.
Escriba algún comentario y de esa manera usted ayuda a que esta información llegue a más personas. Que Dios les bendiga.